Hay ciudades que guardan secretos justo debajo de nuestros pies, bajo el asfalto. Y hoy vamos a desenterrar uno de esos secretos para explorar la memoria casi olvidada del agua en un lugar clave de Bogotá, el Salitre. Y para hacer este viaje nos vamos a basar por completo en la investigación de Diego Martínez Celis. Ojo, lo que hace esto súper especial es que él no es solo un experto que lo ve desde afuera. No. Él nació y creció en este mismo territorio. Así que nos da una perspectiva, profundamente personal. Escuchen esto, por favor. Es el recuerdo de Alfonso Martínez, un habitante de 77 años contando cómo era el Salitre por allá en los años 50. Un río de agua clara, con peces de colores, lo describe como una selva en plena ciudad. Suena, como él mismo dice, a una película que hoy parece ciencia ficción. Porque si vemos el Salitre hoy, ¿qué encontramos? Pues el Parque Simón Bolívar, avenidas enormes, edificios altísimos, es el corazón geográfico de la metrópoli. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa agua? ¿A dónde se fue ese río de película? Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar la cinta, pero mucho más atrás. Empecemos por el principio. Primera parte, la sabana anfibia. Aquí vamos a entender el origen de todo este paisaje. Pensemos en una escala de tiempo que es casi imposible de imaginar. Durante casi 2,5 millones de años, en el Pleistoceno, la sabana de Bogotá no era una sabana como la conocemos, era en realidad un lago inmenso. La tierra que hoy pisamos estuvo bajo el agua por un tiempo casi eterno. Cuando ese gran lago empezó a retirarse, hace unos 27,000 años, no dejó una tierra seca y lista, no, dejó lo que los expertos llaman un territorio anfibio. Imaginen un mundo donde la línea entre tierra y agua no está clara, sino que es una especie de danza constante, de humedales, de ríos que serpentean, de lagunas. Esa era la verdadera esencia de este lugar. Y esto nos lleva a un punto clave. Dos formas radicalmente distintas de habitar este paisaje. Por un lado estaban los pueblos muiscas. Ellos entendieron esta naturaleza anfibia a la perfección. En vez de luchar contra ella, se adaptaron. Crearon sistemas superingeniosos de camellones para poder cultivar en los humedales. Pero luego, por otro lado, llegaron los españoles. Acostumbrados a tierras más secas, para ellos el agua era un problema. Fundaron la ciudad en las alturas, dándole la espalda a los humedales. Vieron los ríos como fronteras, como obstáculos que había que dominar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Y con eso llegamos a la segunda parte, de pantano a metrópolis. Así fue la gran transformación de este lugar. A ver, hasta principios del siglo XX, el área que hoy es el Salitre se conocía como las malezas de El Salitre. Era una zona considerada salvaje, pantanosa, muy difícil de domesticar para la agricultura o la ganadería. Era, básicamente, la frontera indómita de la ciudad. Y entonces, en poco más de 50 años, ¡pum!, todo cambió. Lo increíble de esta línea de tiempo es la velocidad. En los años 30, los primeros barrios. En los 60, esas avenidas gigantes que cortan el paisaje. Y para los 80, el Parque Simón Bolívar. El paisaje anfibio fue literalmente sepultado bajo el progreso en un abrir y cerrar de ojos. Hay una frase de Lord Byron que dice: «El polvo que pisamos estuvo una vez vivo», y la investigación de Martínez Celis la adapta de una forma brillante para Bogotá. La tierra que pisamos alguna vez estuvo húmeda. Cada paso que damos en el Salitre es sobre el fantasma del agua. Vamos a la tercera parte, las huellas ocultas. Y ahora sí, nos ponemos el sombrero de detective para empezar a buscar esa agua perdida. Entonces, volvemos a nuestra pregunta del millón. ¿A dónde se fueron los ríos y los lagos que recordaba Alfonso? La respuesta es simple: no se evaporaron, fueron ocultados. La primera gran víctima fue el lago de las Malezas. Imaginen un cuerpo de agua enorme, de casi 21 hectáreas. Fue drenado a propósito, desaguado en los años 60 para poder construir encima barrios como Modelo y vías como la Carrera 60. Y luego está el misterio del Río Nuevo, ¿se acuerdan el de los pescaditos de colores? Rastrear su curso hoy es algo fascinante. Nacía de un manantial, pero ahora todo su viaje es subterráneo, encerrado en tuberías. Sin embargo, y esto es lo increíble, no es del todo invisible. Su antiguo cauce todavía le da forma al paisaje urbano que tiene encima. Y esto nos enseña a leer la ciudad de otra manera. La próxima vez que alguien camine por el Salitre, hay que fijarse bien. Una curva medio extraña en una calle, un parque que es muy largo y estrecho, un pequeño hundimiento en el pavimento. No son errores de diseño,
Son los susurros de ese paisaje anfibio que se niega a ser olvidado. Son, literalmente, las cicatrices del agua. Y así llegamos a la cuarta parte. El agua persiste. Porque esta historia, claro, no ha terminado. El agua, a su manera, todavía resiste. Hoy en día, la frontera entre el cemento y los parques del salitre es un verdadero campo de batalla. Esta tabla lo resume perfecto. Para algunos, las zonas verdes son simplemente lotes esperando a ser construidos. Para otros, son los últimos pedacitos de ese ecosistema milenario. El endurecimiento de las superficies con concreto choca de frente con la necesidad de la tierra de absorber agua. El problema se podría resumir en esta adaptación de un dicho popular. Agua que no se ve, corazón que no la siente. Al esconder nuestros ríos y humedales, al meterlos en tuberías y canales de cemento, perdimos la conexión emocional y vital con ellos. Ahora los vemos como algo sucio, algo que hay que ocultar. Pero, y aquí la historia da un giro súper esperanzador. Como respuesta a todo esto, ha surgido un movimiento ciudadano muy fuerte. Hay colectivos locales que ahora trabajan sin parar en la protección, en la educación y en la defensa legal de estos últimos espacios de agua. Y ojo, están logrando victorias reales, concretas. El humedal El Salitre, que antes era solo un lago de un parque, ahora es una reserva protegida. Hay un nuevo bosque urbano. Y lo más increíble de todo, en medio de la ciudad, la vida ancestral persiste. Han vuelto a aparecer serpientes habaneras, que son un símbolo de que el ecosistema anfibio está luchando por regresar. Y con esa nota de esperanza, llegamos a nuestro punto final, una pregunta clave para el futuro. Entender la memoria de un lugar no es solo un ejercicio para nostálgicos, es una herramienta para el presente. El punto crucial de todo esto es, si ahora sabemos que caminamos sobre un paisaje de agua que está oculto, que la Tierra tiene memoria, la gran pregunta es, ¿qué tipo de ciudad queremos construir sobre ella? ¿Una que sigue ignorando esa memoria o una que por fin aprende a dialogar con ella?